Hola chicos, literatura española 17. ¿Imagináis que mañana mismo salta la noticia de que los astronautas que fueron enviados a X luna, satélite, astro, han descubierto que hay una civilización, que hay seres casi como nosotros y que hubieran sido ignorados hasta hoy y que nos trajeran noticias de ellos, de cómo viven, de cómo son, de sus... Bueno, sería una revolución increíble. De esta revolución, que efectivamente se dio sobre la Tierra, un momento único, en que los hombres, los seres vivos racionales, se habían perdido los unos a los otros. La mitad, en el continente Euroasia y África, estaban comunicados, interrelacionados, sabían algo los unos de los otros, pero habían perdido la noción y el conocimiento total del otro hemisferio, de todo el continente americano. Y de repente, unos soñadores que manda Castilla descubren ese otro mundo y empiezan a traer novedades y novedades, sin tener la conciencia de que había sido otro mundo, que esto es lo más gracioso. El mismo Colón, ya sabéis, que se murió sin saberlo. Bueno, pues esta revolución, este gran descubrimiento, a la gente humilde, la gente llana, y no digamos a los concienciados e intelectuales, les dio pie a admitir como bueno todo aquello desconocido. Fíjate, eso era desconocido y ahora existe. Y ha existido siempre. Entonces esto lo extrapolan al campo de las ideas. Lo que existió siempre, la historia remota, Grecia y Roma, volveremos a reencontrarla como si redescubriéramos el resto de ese planeta intelectual, de esa noosfera que llaman los geógrafos. Por eso que en el Renacimiento no solo cuenta la influencia de los supuestos griegos y romanos que son desenterrados, sino la actitud de la gente para cogerlos como algo innovador, a pesar de ser de hace siglos, como algo bueno, como algo natural. En ese contexto nos movemos, en que la gente está dispuesta a creer todo, está maravillada, está alucinando, como dicen hoy. Bueno, las nuevas ideas. La educación, por empezar por el principio, cuando el hombre nace, se concibió como un desarrollo armónico de todas las facultades del hombre, tanto las físicas, había que ser deportista, no con los deportes de hoy, con los de entonces, que también lo sabían. Había que ser ducho en el manejo de las armas, porque era la actividad de entonces, tanto en las físicas como en las espirituales. Esto, en un libro que escribió un tal Castiglione,
italiano, que tituló El cortesano. Quiso dar un prototipo del hombre que a partir de entonces marcaría su paso firme en la historia. O sea, un libro de auténtica pedagogía. Ponía el modelo de cómo debía ser el hombre. En los tiempos medievales, el hombre decisivo fue el clérigo, culturalmente. Y menos incidente culturalmente, pues el noble, el guerrero. Pero hoy va a ser el cortesano. Igual culto que hombre de facultades físicas. Los centros de enseñanza cambiaron los estudios teológicos, todos dirigidos hacia el conocimiento de Dios, por las humanidades. Y cuando decimos las humanidades, pues nos estamos refiriendo a la historia, a la filosofía, a las letras o literaturas clásicas de Grecia y Roma, etc. En este sentido, nace, con este nuevo brío, nace en el campo de la enseñanza una universidad en Alcalá de Henares, llamada la Complutense, porque Alcalá, durante Roma, era Complutum. Todavía hoy, cuando esta universidad ya se ha extendido a la de Madrid y ha formado una sola piña con ella, se denominan ambas, o el conjunto de las dos, la Complutense, que se adquirió o se adhirió rápidamente a los nuevos aires. Era una universidad moderna, progre, que diríamos hoy. Salamanca, que llevaba ya 3 siglos funcionando, la cuarta o la quinta más vieja de Europa, con unos resultados extraordinarios, estuvo recalcitrante al principio ante hoy las novedades, mira tú, que deja, conservadurismo. Pero luego, se enganchó al tren de ese progresismo, esos aires venidos de Italia, y fue tan defensora o más de todos sus principios que la de Alcalá de Henares. En el campo de la filosofía, logra crear un afloramiento, o se asiste a un afloramiento de varias corrientes. El escepticismo. Yo soy escéptico. Que dice que Dios creó el mundo en 7 días. Soy un poco escéptico. Es decir, escepticismo. No admitir por principio aquello que, aunque te lo digan todos, siempre fue tenido por válido, aunque sin cuestionar, sin analizar, sin profundizar. Entonces yo soy, perdóname que te diga, pero yo a eso que me dices soy un tanto escéptico. Bueno, había que someter las teorías a la crítica, al estudio, oponiéndose al dogmatismo medieval. Me gustaría hacerte, te lo digo por ti, que tendrás que estudiarlo, un pequeño resumen de lo que hemos dicho hasta ahora. En el campo de la educación, marca pauta El cortesano, obra de Castiglione, enseñanza integral. Integral significa sin olvidar nada. Cuerpo, deporte y espíritu. En cuanto al contenido, las humanidades, filosofía, historia, literatura,
desplazan a la teología. Esto en el campo de la educación. Y se hacen dos centros universitarios, bueno, uno en Alcalá de Henares y otro no se hace, recalcitrante al principio, remiso al principio, luego se engancha con ímpetu, que es la eterna Salamanca, que ya sabes su famoso eslogan: arte, saber y toros. Así definen ellos, los charros, que así se autodenominan. En el campo de la filosofía, educación, filosofía. El escepticismo. No admitir a priori todo aquello que se ha venido teniendo como bueno y como firme. Opuesto al dogmatismo medieval. Oye, en el medievo, ¿qué dices? Si eso está escrito, eso es dogma, eso hay... Pero yo no lo entiendo porque creo que no... ¿Eh? Es dogma. Los dogmas se creen, no se cuestionan. Eso era en la Edad Media. Aquí no. Escepticismo. Hay que analizar y ver qué parte. No negarlo todo por principio, que eso es el negativismo. Hay que analizar, hay que profundizar, hay que estudiar y ver en qué parte o en qué aspecto determinadas verdades eran asumibles y otras partes de esa misma teoría descartables. Escepticismo. El epicureísmo. Epicureísmo, que viene de Epicuro, al que se le ha puesto muy mala fama. Algunos hasta dijeron que era un cerdito, porque solo ponía todo su énfasis vital en disfrutar de la comida, de la bebida, de los placeres, de los instintos. Lo del espíritu, pensar, filosofía, relativo, inocuo, no sirve. Vive, disfruta, goza. Epicureísmo se dio también, pero moderadamente, diciendo, no como decía la Edad Media, esta tierra, esta vida es para sufrir y ganar la otra. No, esta vida es para disfrutarla y aprovechar y agradecer al Creador todo lo bueno que nos ha dado para nuestro disfrute. El estoicismo. Dentro de nuestro cordobés Séneca romano, que fue su principal tendencia, el estoicismo es la dignidad, la tranquilidad, la aceptación y el valor en medio de la adversidad, del sufrimiento, de la escasez. Ser estoico. Buscar la esencia de la vida por encima de los reveses de la fortuna. Si me va bien, ¡oh, soy muy feliz! Si me va mal, ¡oh, qué desgraciado estoy! No. Estoicismo. ¿Me va bien? Disfruto moderadamente. ¿Me va mal? Me comporto. Me sigo comportando. Lo admito, lo asumo, que no significa que me resigne. Que lucharé, pero sin perder la compostura, la dignidad. Eso es el estoicismo. Y el platonismo. Platón, filósofo
de la época de los primeros siglos del cristianismo, o por lo menos fue cuando tuvieron influencia, y una gran influencia, porque al nacer una religión que luego va a tener ámbito casi mundial, al nacer con ella las ideas platónicas se contagiaron mutuamente y ensalzaron, yo diría más de lo debido, al espíritu por encima del cuerpo, al que denigraron, al que consideraron enemigo, cuando no es enemigo, es soporte del espíritu, como el hardware y el software. Nunca debiera haber oposición entre ellos, sino entendimiento. Pero Platón, en su afán de ensalzar la espiritualidad, las potencias del espíritu, humilló las potencias del cuerpo, de la carne. A esta corriente platónica asumida, porque estaba embebida durante el nacimiento del cristianismo, se debe el que determinados temas, como el sexo, la reproducción, el amor carnal, que no habían sido nunca mal vistos en el Antiguo Testamento, eran naturales, se vieran vistos con un cristal de medio pecaminoso. Todos estos temas que te acabo de decir. Y todavía hay muchas partes del mundo donde sigue imperando esta sumisión, este postergamiento de lo carnal respecto a lo espiritual. Eso fue el platonismo. Ejemplo. Durante este periodo del Renacimiento, el platonismo se muestra cuando personas, como veremos luego, poetas, se enamoran de una mujer, pero automáticamente desvisten, quitan de su amor todo aspecto carnal, o erótico, o sexual, dejando únicamente lo etéreo, lo admirable para ellos, lo espiritual. Amor, pudiéndote enamorar platónicamente, incluso de la mujer de otro, incluso otro noble, y admitirlo y exponerlo en tus obras poéticas y líricas. Porque tú sí adoras a la señora del conde tal, pero la adoras platónicamente. En ningún momento te echarías encima de ella. Eso era el amor platónico. Y por último, en este vídeo, si no da tiempo, la política como arte y técnica de dirigir la sociedad. La política, tan controvertida, tan llevada y traída, y tan discutida y reñida, a veces con los peores resultados de enfrentamientos bélicos. Bueno, pues mira, durante este periodo,
cuando habían mandado en pequeños territorios, marquesados, ducados, condados, y el rey llegó a ser una figura respetada hasta donde no se metiera conmigo, porque si se metía conmigo, yo sacaría mi ejército contra las tropas reales, que no eran mucho mayor que las mías. Pues con el estudio del derecho romano, donde la sociedad había estado centralizada en Roma, en manos de los emperadores, se vuelve otra vez a la centralización. Y la monarquía aprovecha para recoger esos nuevos aires y decir, ¿veis? El imperio, la grandeza de Roma se dio con la unidad, con la autoridad. Y los reyes se meten en ese río, llevan el agua a su molino y se refuerzan. En cuanto a la... O sea, que aquí podíamos poner la monarquía contra el minifundismo político que podríamos llamar, las taifas, los minireinos, los condados feudales. Lo dijimos en el anterior vídeo ya, esto. En el terreno de la teoría, es decir, de lo teórico, un tal Maquiavelo dándole al tarro llegó a la conclusión de que es imposible gobernar obrando siempre éticamente, con acuerdo a las buenas normas naturales, no faltando nunca a la verdad. Decía que era imposible gobernar así. No faltando nunca a la justicia. Decía que no era posible. Que para gobernar era necesario muchas veces mentir, engañar, pero que va dentro del oficio, va dentro del sueldo. Es decir, desligó la moral de la política. ¡Puf! No tiene que ver la moral con la política. Moral puede serlo personalmente y está muy bien. Pero si eres político, no estarías obligado a ser moral. Porque de esa manera no lograrías lo mejor para tu pueblo. Que la finalidad que él proponía era buena. Es decir, él no proponía un político ambicioso, egoísta. No. Un político, un gobernante sabio, sagaz, astuto, capaz de engañar a los demás para favorecer a su pueblo, a los suyos. Y aquí viene, pues, el adjetivo que ha quedado acuñado hoy. ¡Oh, ¡qué maquiavélico! Que es sinónimo de rebuscado, conspirador, rayando la inmoralidad para salirte con la tuya en el terreno de las relaciones nacionales o internacionales. Es maquiavélico. ¿Cómo ha urdido todo para lograr lo que él quería? Bueno, seguiremos con nuestra
revolución. Es decir, este cambio brusco de ideas, de sociedad, de contenido, de opiniones. Hasta luego.